La tabla que usaremos para solucionar problemas de distribución de probabilidad normal va a ser esta. Esa tabla consiste en los valores del área bajo la curva desde 0 hasta algún z. Es decir, que estos valores van a ir marcados desde la mitad de la campana hasta algún valor z, y los podremos encontrar buscando primero en estos números y el segundo decimal en estos números que están aquí. La distribución de probabilidad normal tiene 4 componentes básicos: desviación estándar o típica, que es que tanto se aleja un dato de otro; la media o promedio; y el dato o probabilidad de lo que se desea calcular. Este dato X siempre hay que convertirlo en un dato Z, que es el que tenemos en la tabla, que está aquí. A eso le llamaremos estandarización de datos. Entonces empecemos solucionando este problema. Un profesor manifiesta que el promedio de la nota de los estudiantes es de 3.9, por lo tanto sabemos que el promedio es de 3,9. La desviación típica o estándar es de 0,35. Calcule la probabilidad de que un estudiante A saque más de 4.4, o sea, saque un X mayor o igual a 4.4. Aplicando entonces la ecuación de estandarización, tenemos que Z va a ser igual a X, que en este caso es 4.4, menos la media o promedio, que en este caso es 3,9, entre la desviación estándar, que es 0,35. Para este valor de Z calculado es 1,42. Quiere decir que vamos a buscar los Z mayores o iguales que 1,42. Entonces nuestros valores en Z para la campana de Gauss van de 0 hasta 3 y de 0 hasta menos 3. Sabemos que debemos calcular el área bajo la curva de los Z mayores que 1,42. Supongamos que 1,42 está aproximadamente aquí. Es decir, que el área que vamos o que tenemos que calcular es esta que está aquí. Este es el área que debemos calcular. Sabemos que el área de toda la mitad de una campana de Gauss equivale a 0,5. Entonces, ¿cuánto valdrá de 0 a 1,42? Para buscar el valor 1,42, entonces escogemos 1,4 y el segundo decimal es este 2 que está aquí. Por lo tanto, el valor es 0,4222. Por lo tanto, esta parte, esta área, que es la que nos da la tabla, es 0,4222. Quiere decir entonces que si todo esta parte del área vale 0,5 y esta vale 0,4222, quiere decir que esta parte verde tiene un valor de 0,5 menos 0,4222. Realizando la operación da 0,0778. Multiplicando por 100 para calcular el porcentaje de probabilidad, entonces da el 7,78%. Quiere decir que la probabilidad de que un estudiante saque más de 4.4 equivale al 7,78%. B, inferior a 3,2. Quiere decir que son los X menores o iguales que 3,2. Entonces, para estandarizar 3,2 podemos decir que Z es igual a 3,2, que es el valor de X, menos la media o promedio, que es de 3,9, y eso entre la desviación estándar o típica, que
es de 0,35. Vemos como en este caso el único valor que va cambiando es x, porque la media o promedio y la desviación estándar siempre permanecen constantes. Entonces son los z menores o iguales que menos 2. En nuestra campana de Gauss sabemos que menos 2 se ubica aquí. Y nos dicen que debemos calcular los z menores que menos 2, es decir, esa parte que he dibujado acá. Entonces lo que sigue es buscar en la tabla cuál es el valor para z menos 2. Recordemos que toda esa parte tiene un valor de 0,5 y al buscar el valor de z menos 2 estamos buscando es el área que hay de 0 a menos 2. Entonces si a 0,5 le resto esta área que está aquí, podremos encontrar el valor de esta área. Recordemos que en la tabla no importa si es 2 o menos 2, igual el área siempre va a ser positiva. 2.0, como solo es 2, entonces 2.00, el valor es de 0.4772. 0.4772. Entonces, como queremos calcular esta área, entonces 0,5 tiene un valor de 2.28%, ya multiplicando por 100. Quiere decir que la probabilidad de que un estudiante saque una nota inferior a 3,2 es el de 2,28%. C, entre 3,5 y 4,2. Quiere decir que el X va a ser mayor o igual que 3,5 y a su vez menor o igual que 4,2. Habría que hacer dos estandarizaciones. Z mayor o igual que 3,5 menos el promedio que es 3,9 entre 0,35 e igualmente para el dato 4,2, como se muestra acá. En ese caso entonces z va a ser mayor o igual y menor o igual a menos 1.14 y 0.85, es decir que va a estar entre estos dos valores. Nuestra campana de Gauss sabemos que menos 1.14 está aproximadamente aquí y 0.85 está aproximadamente aquí. Entonces el valor que nosotros estamos buscando es este que aparece aquí. El área que vamos a buscar es esta, y como sabemos, para este valor que es menos 1.14 y 0.85 a partir de 0, sabemos que esta área nos la da la tabla y esta otra área nos la da la tabla. Entonces tendremos que buscar el área para menos 1.14 y para 0.85 respectivamente, y esas áreas son para 1.14, coincide acá, es 0.3728, y para 0.85 concede aquí que es 0.3023, que son las áreas que tenemos marcadas aquí. Por lo tanto, estas dos áreas se deben sumar. Al sumar estas dos áreas y multiplicarlas por 100, tenemos que el porcentaje de que un estudiante tenga una nota entre 3,5 y 4,2 es del 67,51%. El punto 2 dice, en una ciudad se estima que la temperatura en promedio es de 23 grados centígrados y la desviación es de 5 grados. Calcule la probabilidad de que en un día la temperatura sea A, entre 23 y 30 grados centígrados. Entonces, estandarizando tendríamos que Z tendría que ser mayor que 0 y menor que 1.4. Si ilustramos esta situación en la campana de Gauss, tenemos que debemos hallar el área de 0 hasta 1.4, y esa es sencilla porque la tabla, esta es el área que nos da. Entonces, para 1.4 la tabla nos indica 1.4 un 0.4192,
Quiere decir que esta área equivale a 0.4192 y en ese caso es el área que nos piden. Por lo tanto, el porcentaje de que esto ocurra es del 41.92%. B. Que la temperatura sea mayor a 17 grados centígrados. Estandarizando tendríamos que Z tendría que ser mayor o igual a menos 1.2. Ilustrando esta situación en la campana de Gauss tendríamos los Z mayores que menos 1.2, quiere decir que es toda esta área. La tabla nos da esta área que vemos aquí y sabemos que toda esta área equivale a 0,5. Entonces nos queda buscar el área para 1.2 en la tabla. Para 1.2 en la tabla tenemos que equivale a 0.3849. Quiere decir que esta área vale 0.3849. Es decir que el área total es la suma de estas dos áreas que están aquí. Quiere decir que la probabilidad de que en un día la temperatura sea mayor a 17 grados centígrados es del 88,49%. Finalmente el punto C, entre 25 y 33, estandarizando tendríamos que Z está entre 0.4 y 2. Analizando esto en la campana de Gauss tendríamos calcular el valor de esta área. Sabemos que aquí es 0.4 y aquí es exactamente 2. La tabla nos indica entonces el valor que tiene esta área. Y para 2 nos tendría que calcular el valor del área de color verde y esta área que está rayada. Quiere decir que entonces para calcular el área que está aquí debemos a lo que corresponda a 2 en la tabla restarle a lo que corresponda a 0,4 en la tabla. Para 2 equivale a 0.4772 y para 0,4 equivale a 0,1554. Realizando la operación tendríamos que el porcentaje de que en un día la temperatura esté entre 25 grados y 33 grados centígrados es de 32,18%. Esos son dos ejercicios de probabilidad o distribución de probabilidad normal